Que lo mencionáramos. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar. Ay, ¿qué estás haciendo? Ahí está. Bien, entonces ya vimos la definición de aceleración, ya vimos cómo se evalúa la aceleración. Ok, ahora pónganme mucha atención. Vamos a leerlo y vamos a explicar. Dice, a partir de la aceleración y los lapsos del tiempo establecido, se puede determinar la distancia que recorre un cuerpo, así como considerando los cambios de velocidad. Vean, estas cuatro fórmulas que les presento aquí, la fórmula 1, la fórmula 2, fórmula 3 y la fórmula 4, ¿qué es lo que nos están evaluando? Lo que nos están evaluando es otra forma, o más bien son otras vertientes, son otras magnitudes que podemos evaluar a través de la aceleración. Ajá. Es decir, si yo quiero evaluar la distancia, considerando que tengo una aceleración, ¿cómo la evalúo? La evalúo de la siguiente forma. La evalúo multiplicando la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ajá. Entonces, ¿aquí qué datos estoy considerando? Estoy considerando que tengo la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. ¿Por qué? ¿Qué quiero evaluar aquí? Lo que quiero evaluar es la distancia. Ajá. En mi siguiente fórmula que tengo, vean, es otra forma de evaluar la distancia. ¿Y cómo la evalúo? La evalúo restando la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. ¿Cómo evalúo otra magnitud? Ven, aquí estoy evaluando la velocidad final, que me dice que es la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, pero mucho ojito, porque este cuadrado está elevando a la velocidad final. Entonces, si yo quiero evaluar la velocidad final, si yo quiero despejar un cuadrado, si yo lo quiero pasar del otro lado, ¿cómo me queda este despeje? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se despeja un exponente? Del otro lado pasa negativo. ¿Del otro lado pasa cómo, perdón, Carlos? Negativo. No pasa negativo. No pasa ¿Se negativo. suma? No, tampoco se suma. ¿Raíz cuadrada? Raíz cuadrada, correcto. Fíjense, si quiero despejar por completo esta velocidad final, ¿cómo me queda? Me queda que la velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, y a todo este resultado le tengo que calcular la raíz cuadrada. ¿Cómo despejo un exponente? Un exponente lo despejo sacando raíz cuadrada. ¿Cómo despejo una raíz cuadrada? Sacando el exponente. ¿Ok? Es decir, elevándolo al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Ok? Esto no lo olviden, es importante. ¿Y qué otra forma tengo de evaluar la distancia? Vean, puedo evaluarlo sumando la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo está multiplicando a todo esto, ¿no? Y me queda así. ¿Ok? Bien, entonces son otras 4 formas de poder evaluar, ¿qué? De poder evaluar a mi aceleración. ¿Ok? Entonces nada más estoy jugando con las diferentes vertientes o las diferentes posibilidades que tengo de trabajar en cuanto hablo yo de una aceleración. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces ya saben, por favor, copien estas fórmulas, son súper importantes que las tengan. Ya saben, espero que estén haciendo su formulario. ¿Ok? El formulario les va a ayudar ¿para qué? Para encontrar rápidamente qué fórmula vamos a utilizar. Recuerden que el viernes pasado les expliqué un poco cómo pueden ir organizando su formulario, ¿no? Pueden ir organizando por fenómeno físico cuáles son las de velocidad, cuáles son las de aceleración y así sucesivamente. Entonces anoten estas 4, por favor. Y una vez que ya las tengan, vamos a resolver estos 2 ejemplos. Entonces, comiencen a resolverlos. ¿Cómo se resuelven? Se resuelven aplicando alguna de estas fórmulas que acabamos de ver y ahorita los revisamos. Fíjense bien, el ejemplo número 1 que nos dice, un automóvil parte del reposo y a razón de 4 metros sobre segundo al cuadrado, acelera
durante 4 segundos. ¿Qué distancia recorrió? Y el ejemplo número 2 dice, un móvil cambia su velocidad de 5 metros sobre segundo a 12 metros sobre segundo, con una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿qué distancia recorre? ¿Ok? Entonces, adelante, por favor, intenten. ¿Cómo, perdón? ¿Y por qué la distancia y tiempo se igualan? ¿Por qué? ¿Qué, perdón? ¿Otra vez? Es que no escuché bien. Solo entendí algo de se iguala. ¿Qué se iguala, perdón? ¿Carlos? ¿Por qué la distancia es igual al tiempo aquí? ¿Por qué la distancia es igual al tiempo? Sí, el ejemplo. C igual a B más I entre 2. ¿De cuál estamos hablando? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De esta? ¿De esta de aquí? Sí, ¿De esta de aquí? sí. Ah, ok, a ver, ¿qué nos dice la fórmula? Fíjate, nos dice, distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Entonces, fíjate muy bien. Aquí, ¿qué es lo que yo estoy evaluando? Estoy evaluando la distancia, ¿no? Pero, fíjate, vamos a guiarnos primero con esta fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula de velocidad? La fórmula de velocidad nos dice que la velocidad se evalúa dividiendo la distancia sobre el tiempo. Ajá. Entonces, si yo despejo la distancia de esta fórmula, ¿cómo me queda? Me queda que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, fíjate bien. Aquí, en esta fórmula que acabamos de escribir, en esta de aquí, en esta, se está considerando la velocidad. Se está considerando a la velocidad con verde. Se está considerando la velocidad como una constante. ¿Por qué? Porque este fenómeno está representado por un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, donde la velocidad es constante. Ajá. Y fíjate, en realidad son las mismas fórmulas. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy evaluando que estoy multiplicando la velocidad por el tiempo. Ajá. Pero aquí yo ya no estoy evaluando un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí yo lo que estoy evaluando ahora es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y qué significa que esté acelerado? Significa que va a haber una variación en la velocidad. Es decir, que va a aumentar o que va a disminuir esa velocidad. Ajá. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo en esta velocidad? Lo que estoy haciendo es sacar un promedio de la velocidad que llevo. ¿Por qué? Porque ve, estoy calculando la velocidad final más la velocidad inicial y lo divido entre 2. ¿Qué significa que lo esté dividiendo entre 2? Que estoy sacando el promedio de velocidad, considerando tanto la velocidad inicial como la velocidad final. Ajá. Entonces, por eso en nuestra fórmula nos están diciendo que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ajá. ¿Por qué? Porque estoy evaluando una velocidad que no es constante en cierto tiempo. Entonces, si te das cuenta, o sea, es la misma fórmula que es un movimiento rectilíneo uniforme, distancias de velocidad por tiempo. En lo único que varía es que la velocidad aquí no la estoy considerando como una constante, o sea que la velocidad del objeto no es la misma en todo el recorrido o en toda su trayectoria, sino más bien que hay una variación de velocidad en esa trayectoria, ya sea que esté aumentando esa velocidad o que esté disminuyendo. ¿Y cómo sé que aumenta o que disminuye?
Porque se produce una aceleración. Recuerden el término aceleración o el concepto de aceleración. Cuando yo hablo de una aceleración, estoy considerando que la velocidad no es constante. Es decir, que hay un cambio de velocidad, ya sea que aumente o ya sea que disminuya. ¿Ok? ¿Sí, Carlos? ¿Sí respondí la pregunta? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, resuelvan los ejemplos y ahorita los revisamos. Medio comenzó. Ahí está. Ahí está. Muy bien, ¿cómo van, chicos? Chicas, ¿cómo van? En la primera no te dice la aceleración. ¿Seguros? Tenemos que encontrar la aceleración y luego ya así. Fíjense, fíjense, fíjense. Fíjense bien. Nada más, no se los voy a resolver. Bueno, sí, ahorita lo resolvemos. Pero ahorita para que salgan de la duda. Recuerden lo que les he dicho. Muchas veces un problema también nos da el resultado viendo las unidades de medida. Ujú. Por eso es bien importante que cuando nosotros resolvemos un problema, consideremos las unidades de medida y siempre las pongamos. Siempre. Digo, en primera porque qué tal si estamos hablando de velocidad y digo, ¿cómo se mide la velocidad? ¿En manzanas? ¿En peras? No, se mide en metros sobre segundo, ¿no? Entonces, fíjense bien, la velocidad, su unidad de medida son metros sobre segundo. Ujú. La unidad de medida de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. Hasta ahí lo dejo. Hasta ahí lo dejo. Y lean bien sus problemas.
Ujú. Véanlos. Vean, aquí consideren esto que les acabo de poner aquí arriba. Entonces a lo mejor ya les da otra perspectiva de su problema. Muy bien, ¿cómo vamos, chicos? ¿Ya los resolvemos? Ya. ¿Ya? Ok, a ver, vamos a resolverlos. Entonces, déjenme abrir otra diapositiva para poderlos trabajar. Ok, los cortamos.
Cortamos. Y listo. Entonces, vean, dice, un automóvil, pues el problema número 1, un automóvil parte del reposo y a razón de 4 metros sobre segundo al cuadrado, acelera durante 4 segundos. ¿Qué distancia recorrió? ¿No? Entonces vamos a poner problema número 1. Entonces ponemos datos. No saben lo bien que se siente trabajar aquí, ¿no? Datos, fórmula, procedimiento y resultados. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos dice, un automóvil parte del reposo. ¿Ok? Entonces tenemos un automóvil, ¿no? Que parte del reposo. ¿Qué significa que parta del reposo? Ustedes díganme. Tengo velocidad de 0. Exacto. Que su velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. ¿Ok? Eso significa que un objeto parta del reposo. Que su velocidad inicial es igual a 0. Muy bien. Siguiente, y dice, y a razón de 4 metros sobre segundo al cuadrado, acelera durante 4 segundos. ¿Qué nos dice este problema? Que este coche avanzó durante un tiempo de ¿cuánto? De 4 segundos. Y en ese tiempo hizo una aceleración de ¿cuánto? De, hizo una aceleración de, ¿cuánto decía? 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estoy bien? Sí, correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta? ¿Cuál es la distancia que recorrió este automóvil? ¿Ok? ¿Sí, chicos? Sí. Ok, muy bien. Entonces, fíjense muy bien. ¿Qué datos son los que nosotros tenemos? Tenemos el dato de velocidad inicial, el dato de tiempo, de aceleración y queremos evaluar la distancia. De las 4 fórmulas que vimos, 1, 2, 3 y 4, ¿cuál creen que se acople mejor a los datos que tenemos? ¿Cuál de estas 4 se acopla mejor a los datos que tenemos? La primera. La primera, correcto. Fíjense bien, vamos a utilizar la primera. ¿Por qué? Vamos a ver. Vean, esa fórmula nos dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Bien, entonces fíjense, vamos a ver si tenemos los datos. ¿Tenemos velocidad inicial? Tenemos velocidad inicial. ¿Tenemos el tiempo? ¿Sí? Tiempo y tiempo. ¿Tenemos la aceleración? Sí, aceleración. Y listo, queremos evaluar la distancia. Entonces vean, cumple con todos los requisitos, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Ajá. Y bueno, y el un medio es nada más, pues un medio, ¿no? Eso no va a cambiar nunca. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que la distancia es igual a la velocidad inicial, que son 0 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 4 segundos. Ajá. Esto más un medio ¿de qué? De la aceleración, que son 4 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 4 segundos. ¿Ok? Entonces vamos resolviendo. La distancia es igual a ¿qué? ¿Cuánto es 0 por 4? Porque aquí es 0, ¿no? ¿Cuánto es 0 por 4? 0. 0, correcto. Entonces aquí me da 0.
y le voy a sumar más 1/2 ¿de qué? De 4 metros sobre segundo al cuadrado por 4 segundos. Entonces aquí mi fórmula cambia un poco. ¿Por qué? Porque el 0 pues ya no lo considero. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que la distancia es igual a 1/2 por la aceleración por 4 segundos. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo me queda? Si yo multiplico la distancia que es igual, ¿cuánto es 1/2 por 4? ¿Cuánto es 1/2 por 4? ¿Sí recuerdan sus multiplicaciones de fracciones? 4 y medio. 4 medios, correcto, sí, son 4 medios. ¿Y esos 4 medios cuánto es? Fíjense. Yo quiero multiplicar 1/2 por 4, ¿no? Cuando yo tengo un número así solo, ¿cómo lo puedo convertir en fracción? Ah, pues este queda en el numerador y en el denominador pongo un 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resuelvo mis multiplicaciones de fracciones? ¿Cómo las resolvemos? Directa. Directa, ¿no? Correcto, sí. Se multiplica de manera directa, ¿no? Entonces me queda que es 1 por 4, 4. 2 por 1, 2. Mi resultado es 4 medios, correcto. Pero esto lo puedo convertir en enteros. ¿Por qué? Porque vean, si yo divido 4 entre 2, ¿cuánto me da? 4 entre 2, 2 enteros, correcto. Entonces mi resultado es 2 enteros. De la multiplicación de 1/2 por 4. Entonces nos queda que es aquí 1/2 por 4 es 2. Y esto lo vamos a multiplicar por los 4 segundos. ¿Cuánto nos queda? 2 por 4 son 8. Hacemos un análisis dimensional. Recuerden que el análisis dimensional es ir viendo cuál es la unidad de medida que me queda. Entonces, ¿cuál es la unidad dimensional? Vean, este pues es 0. Se eliminan segundos al cuadrado entre segundos, me quedan segundos. Entonces aquí me queda que son metros sobre segundo, se eliminan estos segundos y al final me queda que la distancia recorrida por el cuerpo es de 8 metros. Entonces mis resultados son, la distancia es igual a 8 metros. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Dudas, preguntas? Yo no vi cómo se hizo la multiplicación de 1/2 con su foto. ¿Cómo se hizo? Ah, pues así, sencilla, ¿no? ¿Cómo se hizo? Tenemos aquí que es 1/2, esto es blanco. Tenemos aquí que es 1/2. Y esto lo quiero multiplicar por 4. Ajá. Y fíjense bien, cuando yo tengo un número entero y lo voy a multiplicar o lo voy a sumar o dividir, lo que sea, por una fracción, lo que yo hago a este entero es convertirlo en el numerador. Y en el denominador yo le voy a poner un 1. Ajá. ¿Para qué? Para que yo pueda poder así resolver mi operación de la fracción. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda que es 1/2 por 4 sobre 1, ¿no? Que es 4 enteros. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ¿cómo evalúo mi multiplicación? La multiplicación se evalúa de manera directa, ¿no? Es decir, multiplico numerador con numerador
y denominador con denominador. ¿Cuánto me queda? 1 por 4, 4. 2 por 1, 2. El resultado de la multiplicación de un medio por 4 son 4 medios. Ajá. Pero estos 4 medios yo los puedo convertir en entero. ¿Cómo los convierto? Pues divido 4 entre 2 y mi resultado es 2. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Sí esa era la duda, Carlos? Sí. Ok. Ok, esto es bien importante. Recuerden, es bien importante que cuando ustedes tienen un número entero y si quieren convertirlo a fracción, únicamente lo que hacen es el número entero pasa a ser el numerador y en el denominador ponen un 1. Ajá. Porque vean, si yo divido 4 entre 1, me sigue dando el mismo entero. Ajá. Mucho ojo, porque si yo lo pongo al revés, es decir, si yo pongo 1 sobre 4, que es un cuarto, ya es totalmente diferente esto. Ajá. Es la cuarta parte de un entero, ¿no? ¿Y cuál sería la cuarta parte de 4 enteros? Sería un 16avo, ¿no? Entonces, no, esto ya estaría incorrecto. Sino más bien lo que yo hago es poner al número entero como numerador y en el denominador voy a poner un 1. Para poder convertirlo en fracción y sea más sencillo evaluar o hacer la operación de mis fracciones. Les digo, ya sea suma, resta, multiplicación o división. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Tenemos que decir dos. ¿Cómo, perdón? No. ¿No? Ok, ¿resolvemos el siguiente problema? Sí. ¿Sí? Ok. Bien, entonces déjenme abrir otra diapositiva. Déjenme conectar la computadora también, si no se nos va a apagar. A ver si alcanza. No, no lo voy a considerar. Segundito. Está. Sí alcanza. Bueno, me va a tener que hacer más para atrás. Listo. Ya está cargado. Muy bien, entonces vamos a resolver el siguiente problema. El siguiente problema nos dice, un móvil cambia su velocidad de 5 metros sobre segundo a 12 metros sobre segundo, con una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre? Ok, a ver, quitamos este y lo resolvemos rápido. ¿Ok? Entonces, ponemos datos, bueno, problema número 2. Ponemos datos, fórmula, procedimiento y resultado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué datos nos da el problema? Nos dice que un móvil cambia su velocidad de 5 metros sobre segundo a 12 metros sobre segundo, con una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre? Tenemos un coche, ¿no? Aquí un coche. Que nos dice que este parte con una velocidad inicial, ¿de cuánto? Con una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Ajá. Y que después en una aceleración o con una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado, cambia su velocidad a una velocidad final de 12 metros sobre segundo. Ajá. ¿Qué otro dato nos da? Nada más nos da eso y nos pregunta qué distancia recorre el móvil. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué fórmula utilizaríamos de todas las que vimos? ¿Cuál creen que quedaría mejor? La última. Ok, fíjense bien. ¿Qué nos dice la última? La última nos dice que es la distancia es igual
a la velocidad final es menos, no es más la velocidad inicial sobre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a ver si tenemos los datos. Vamos a ponerlos en rojo. Entonces vean, tenemos velocidad inicial. Sí, sí tenemos velocidad inicial. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos aceleración. No, no tenemos aceleración. ¿Tenemos velocidad final? Sí, sí tenemos velocidad final. Y tenemos distancia, sí, también tenemos distancia. Y vean, nos sobra un dato, no tenemos el tiempo. ¿Tenemos el tiempo? No, ¿verdad? Exacto, entonces no podemos utilizar esta fórmula porque nos hacen falta datos. ¿Ah? Entonces, fíjense, la fórmula que utilizaríamos sería esta de aquí. Ajá. Y vean por qué. Vamos a escribirla. Nos pone que es la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Ujú. Ujú, ¿sí? Entonces nos queda de la siguiente forma. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos aceleración? Sí, aquí está. ¿Tenemos la velocidad final? Sí, también, aquí está. ¿Y evaluamos la distancia? Sí, también. Entonces, vean, cumple con todos los requisitos, entonces utilizamos esta fórmula. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Perfecto, entonces vamos a sustituir datos. La distancia es igual a la velocidad final al cuadrado, que son 12 metros sobre segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial, que son 5 metros sobre segundo al cuadrado, y esto dividiendo 2 veces la aceleración, que son 6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces me queda que es la distancia es igual a, ¿cuánto es 12 al cuadrado? 144, ¿no? Serían 144 metros sobre segundo menos 5 al cuadrado, que son 25 metros sobre segundo, y esto dividido entre 2 por 6 son 12 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo nos queda? Nos queda que la distancia es igual a 144 menos 25, que son 119 metros sobre segundo, entre la distancia, que son 12 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la distancia es 119 entre 12, son 9.91 me parece. Metros, no sé. Ya no son metros, en un segundo. Borrador. Borramos este. Son 9.91 metros. ¿Ok? Entonces mi resultado sería que la distancia recorrida por ese coche es de 9.91 metros. Y este es nuestro resultado. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Ok. Entonces, con esto terminamos el día de hoy. ¿Ok? Muchísimas gracias. Recuerden que mañana no tenemos clases porque mañana hay junta de consejo técnico. Entonces nos estaremos viendo hasta el día martes, ¿no? Que volvemos a tener clase. Estén muy atentos, por favor, y atentas al Classroom, a lo que digan por parte de dirección, por si seguiremos en modalidad en línea o si ya la siguiente semana volvemos a tener nuestra modalidad híbrida, ¿no? Recuerden que pueden venir si quieren tomar clases aquí y pueden continuar en casa sin ningún problema, ¿ok? Entonces, todavía no sé qué es lo que vayan a decir,
pero estén atentos y atentas al Classroom, ¿ok? Bueno, a la parte de avisos, de parte de dirección, para que vean si es que regresamos o no regresamos de manera híbrida. Y si no, pues ya continuaremos en línea durante la semana. ¿Ok, chicas, chicos? Sí. Ok, ya nada más para ahora sí por último. Recuerden hacer su serie. Y recuerden lo que siempre les digo, vale más quien le intenta que no le intenta. La siguiente semana las revisamos. ¿Ok? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias? ¿Algo? No. ¿No? Ok. Entonces, listo. Sería todo por el día de hoy. Déjenme ver qué nos escribieron. ¿Qué dice? ¿No? Ok, perfecto.